Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El mayor riesgo de estos tiempos es ser engañados. Por eso hemos orado y creemos que la claridad será una cualidad para A Family Church en este 2021. Claridad en su palabra, en nuestras relaciones, con Dios, con nosotros mismos y con otros. Claridad en ordenar nuestra vida, en nuestro propósito, en nuestras finanzas, en conseguir metas que antes eran imposibles. Claridad en los procesos. Será como encender la luz en la habitación de nuestra cabeza. Veremos cosas que no sabemos que estaban ahí, buenas y malas. Veremos otras que estaban ahí y no recordábamos. Sueños, planes, dones, talentos, pero también miedos, temores, malos recuerdos. Pero todo esto nos permitirá hacer orden. Vendrá un tiempo para hacer espacio a lo nuevo, para sacar cosas viejas, para sorprendernos cuando su luz nos permita vernos como Él nos ve.
cuando su luz nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento y así podamos ver cuál es la esperanza que nos espera, sus riquezas, su herencia y su poder. Claridad nos permitirá sonreír mientras damos paso de confianza en orden y no saltos desesperados de supuesta fe que solo producen tristeza. Claridad nos revelará las intenciones de los corazones y eso quizás nos traiga algunas desilusiones, pero dejará a nuestro lado las personas correctas. La claridad revelará las tinieblas que nos acompañan a través de los años, con las que combatimos en privado, las que quizás nadie conoce, pero que su gracia nos permitirá disipar. Será un año de completa renovación mental, un año sin engaños, un año lleno de su verdad, donde finalizaremos con mentes claras. Hace todo extraordinario, un toque de tu mano traerá ese milagro. ¿A quién más iré si tú tienes el poder? Me postro ante ti, buscando hoy tu rostro, me escondo entre tus brazos, encuentro en ti descanso, te quiero adorar y tu nombre levantar. Jesús, Maestro de milagros, Dios de lo inesperado, revela hoy tu gloria, anhelo ver tu gloria. Maestro de milagros, Dios
con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre, y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia, somos tus hijos amados, nos has hecho abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Hola iglesia, buenos días, soy el pastor Iván Zion y quiero saludarlos en esta mañana muy contento porque usted está ahí, me cumplió la cita, a mí, a Dios, a su familia, que somos aquí en la iglesia. Créame que no hay nada más contento para nosotros que verlo a usted saludando ahí en el chat, escribiendo, dando los buenos días, escribiéndonos desde dónde se está conectando. Para nosotros es tan alegre como cuando nos podamos reunir en físico y lo veamos a usted entrando por la puerta. Para nosotros es igual de alegre verlo conectarse a esta transmisión de YouTube, porque
creemos entonces que usted tiene la disposición correcta para que el mensaje que Dios tiene para todos en esta mañana llegue a sus corazones. Estamos súper contentos de tenerte aquí conectado. Bienvenido si es la primera vez que llegas a este tipo de transmisión, si es la primera vez que te conectas con una iglesia cristiana, si es la primera vez que estás en medio de un mensaje espiritual, pues bienvenido. Quiero que sepas que has llegado a un lugar donde hay personas iguales que tú, con miedos, con problemas, con dificultades, con situaciones adversas, pero que en el fondo de nuestro corazón queremos hacer las cosas bien para nuestra familia, para nuestros padres y para la sociedad que nos rodea. Yo estoy seguro que si tú estás viendo esta transmisión, que si naciste en esta época de la vida, es porque tienes una responsabilidad y una asignación de parte de Dios para este tiempo, y aquí en A-Family vas a encontrar un espacio para poderlo desarrollar. Así que bienvenido, y quiero comenzar rápidamente orando. ¿Por qué oramos? Oramos porque nos gusta con nuestra boca declarar, confesar que vamos a ponernos en sintonía para algo. Es como cuando tú entras al cine y te salen unos letreros que dicen apague su celular, por favor no haga bulla, no coloque los pies en la silla del frente. Pues nosotros oramos para decirle a nuestra mente, a nuestro corazón, a todo lo que tenemos en nuestro ser interior, que se concentre y se coloque en disposición para escuchar la voz de su Creador. Así que ora conmigo. Padre, en esta mañana yo te doy gracias porque puedo recibir de tu palabra. En esta mañana yo estoy seguro que tu mensaje va a transformar mi vida. Así que estoy listo. Dame con toda, Señor, dame con toda tu palabra, porque lo que soy yo me dispongo a ser cambiado en los próximos minutos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, para los que se están conectando y no saben, estamos comenzando una nueva serie. La semana anterior fue nuestro primer episodio y se llama Jaque Mate. ¿Y qué significa jaque mate? Es el resultado que se espera cuando estamos jugando ajedrez. Cuando estás en una partida de ajedrez, después de varios movimientos, el rey de uno de los dos bandos, pueden ser blancas o negras, queda inmóvil. Hacia donde se intenta mover, no puede, porque representa una amenaza de muerte o peligro. Por lo tanto, aunque nunca muere, la única opción que le queda es rendirse, y entonces su oponente dice jaque mate. ¿Por qué le pusimos así esta serie? Porque creemos que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Y es importante aprender a hacerle jaque mate a ese traicionero que está dentro de nosotros, que a veces nos lleva a hacer cosas que no queremos. No sé si te has puesto a pensar alguna vez que has terminado haciendo algo que no quieres, o por el contrario, que quieres hacer algo que está bien, pero no lo puedes hacer. Y cuando te pones a revisar, resulta que la única cosa que te detuvo, que te impidió para poder alcanzar eso, fuiste tú mismo. La semana pasada estábamos hablando de hacerle jaque mate a nuestras emociones. Uno de los dos tiene que rendirse. Nosotros, dentro de nuestra vida y el diseño que Dios nos dio, tenemos dos bandos. Incluso hay una historia de dos lobos y es como una historia indígena que dice que un niño le pregunta un día a su abuelo anciano y le dice, a veces quiero hacer cosas buenas y a veces quiero hacer cosas malas. Y el anciano le dice, dentro de nosotros habitan dos lobos y uno está en constante lucha contra el otro. ¿Quién va a vencer? Aquel a quien más tú alimentes. Nosotros tenemos una naturaleza creada por Dios, diseñada por Dios, una naturaleza espiritual. Pero también dentro de nosotros hay pasiones, deseos, emociones, sentimientos, ideas, planes, procesos que muchas veces no están alineadas con el plan de Dios. ¿Y por qué no están alineadas? Porque simplemente estamos siendo bombardeados e influenciados por un mundo que no le interesa a Dios. Un mundo que no te dice que seas honesto, sino que aproveches todas las oportunidades. Un mundo que te dice que es bueno que pagues tus deudas, pero si puedes aprovechar y no pagar, espectacular. Un mundo que te dice que puedes hacer las cosas si nadie te está viendo. Y hoy en día hay un mundo que te está diciendo, haz lo que a ti te parezca porque tienes la libertad de hacerlo, cuando en realidad ni siquiera les interesa tu propio beneficio. Y para ser claros, podemos hablar de muchos mensajes en la televisión, en publicidad, que te dicen que tu cuerpo necesita cierto tipo de bebidas, cierto tipo de sustancias, incluso alucinógenos, porque sin eso no puedes vivir. Hace mucho tiempo Vico C sacó una canción que decía acerca del Cool Light, decía tu cuerpo te la pide. Y en realidad nuestro cuerpo no necesita veneno. Pero este mundo nos influencia y nos dice que necesitamos cosas que creemos necesitar para vivir, pero que en realidad
no nos sirven y no nos hacen caso, no nos benefician, no nos edifican, no nos suman, no nos construyen, sino por el contrario, están restando todo el tiempo cosas en nuestra vida. De eso se trata esta serie, de la lucha constante que hay dentro de nosotros mismos entre hacer lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Ahora, es jaque mate la palabra que hemos utilizado. Y para el día de hoy quiero que le hagamos jaque mate a los temores. Jaque mate a los temores. Y seguramente si usted vio la publicidad, usted va a darse cuenta que decía jaque mate a los temores, pero había una frase en especial que decía los muertos o los monstruos más bien existen o tienen vida solo hasta que tú le pones nombre, porque solamente hasta que tú le pones un nombre a un monstruo que va a tener vida. Pero más adelante te voy a explicar un poquito más acerca de eso. La Biblia nos dice que así como el hombre piensa, así es. ¿Qué quiere decir esto? Que la manera como pensamos nosotros nos lleva a afrontar las situaciones de la vida, y en la manera que pensamos termina definiendo quiénes somos. La manera en que pensamos termina definiendo cómo nos comportamos. La manera en que enfrentamos nuestros pensamientos termina teniendo una influencia directa en lo que somos nosotros en esta vida. Ahora, algunas personas tienen una idea un poco equivocada acerca de las maldiciones generacionales. La gente piensa, ¿y por qué te estoy tocando este tema? Porque algunas personas piensan que los resultados de cómo ellos están ahorita es culpa de sus padres, de sus abuelos, de sus tatarabuelos y de una serie de personas que durante muchos años se equivocaron y por lo tanto a nosotros nos tocó de malas acarrear con todas sus enfermedades, con todos sus problemas, con todo ese tipo de cosas. La Biblia es clara cuando dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, de modo que todo lo viejo ha pasado y ahora todo es hecho nuevo. Cuando tú llegas y aceptas a Jesús en tu vida, cuando lo empiezas a seguir, cuando reconoces lo que Él hizo en la cruz para ti, ya las maldiciones generacionales no te afectan. Pero me he dado cuenta que pasa algo en particular. Aunque las maldiciones generacionales no nos afecten, aunque los pecados de nuestros padres no nos vengan a afectar directamente, nosotros sí cometemos el error de repetir sus pecados. Es muy diferente que una maldición venga heredada a nosotros, a que nosotros terminemos cometiendo una serie de pecados y situaciones por influencia. Ahora, ¿por qué entonces imitamos los errores de nuestros padres? Porque fue la manera en que nos enseñaron a resolver los problemas en esta vida. Todas las personas tienen la tendencia a resolver los problemas de la manera que aprendieron a hacerlo en el entorno en el cual crecieron. Y quiero que pienses por un instante. Te quiero preguntar algo. Piensa en el entorno donde creciste, en tu infancia, en tu juventud. Quizás fue con tus padres, quizás fue con tus abuelos, con unos tíos, con amigos. No sé, quizás creciste solo, pero piensa en el entorno en el que te moviste y quiero preguntarte algo. ¿Recuerdas cómo tus padres resolvían los problemas? ¿Recuerdas cómo en ese entorno resolvían los inconvenientes? Porque muy seguramente la manera en cómo ellos resolvían las cosas es la manera como tú estás resolviendo hoy en día tu vida. Te voy a poner algunos ejemplos. Algunos padres, cuando debían dinero y alguien los llamaba, ponían al hijo a contestar a que dijeran, no estoy. Entonces los hijos levantaban el teléfono y decían, no, mi papá no está. Y entonces el papá aprendía a huir, aprendía a mentir y el hijo aprendía de esa manera. Si tu papá era de las personas, si tu entorno te enseñó a mentir para huir de los problemas, muy seguramente tú eres una persona que constantemente está faltándole a la verdad por temor a enfrentar las cosas que tiene que enfrentar. Es decir, está utilizando la mentira para escapar. Pero si, por ejemplo, tus padres, por el contrario, no se escondían, sino que se iban, no pagaban sus deudas, muy seguramente tú eres una persona que está tratando de quedar siempre debiendo. Pero si, por ejemplo, tus padres conseguían todo endeudándose, supongamos que tus papás entendieron que el crédito era la columna financiera de su casa y para poder comprar un televisor, una nevera, absolutamente todo ese tipo de cosas, se endeudaban, muy seguramente tú eres una persona que está utilizando hoy en día el crédito para resolver tu vida. Pero hay una más grave todavía, porque parece que todo lo que estoy tocando son temas donde la gente no tenía dinero.
Pero hay algunas personas que crecieron en un ambiente de mucho dinero. Hay algunas personas que crecieron en un ambiente donde no les faltó nada. Por lo tanto, cada vez que tenían un problema, todo lo solucionaban con dinero. Si ese fue tu caso, déjame decirte que muy seguramente cuando tengas una situación en tu vida actualmente, te vas a asustar, te vas a frustrar si no tienes dinero para resolverlo. ¿Por qué? Porque aprendiste que con el dinero se resolvía todo. Por eso hoy en día tú tratas de conseguir mucho dinero para resolver las cosas que pueden llegar en tu vida. Sin importar cuál haya sido tu estrato social, el lugar donde hayas crecido, las personas con las que hayas vivido, ellos te influenciaron para tomar decisiones y tomar soluciones hoy en día. Sin importar las situaciones de dinero, de salud, relacionales, financieras, laborales, toda situación que llega a nuestra vida tiene una manera de resolverse, a la manera de Dios y a la manera que no es de Dios. Ahora, ¿qué ocurre en nuestra mente con todo esto que te estoy contando? La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6 lo siguiente. Voy a leerte primero de la versión Reina Valera y luego voy a leerte de la versión del mensaje. Segunda carta a los Corintios capítulo 10, versículos 3 al 6 dice: Pues aunque ahondamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivos todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Ahora, la versión, el mensaje lo dice un poco más claro, permíteme leértelo. Segunda carta a los Corintios capítulo 10, versículos 3 al 6. Dice: el mundo no tiene principios. Se trata de todos contra todos. Dime si no es más o menos así como funciona este mundo. El mundo no pelea limpio, pero nosotros no vivimos ni peleamos nuestras batallas de esa manera. Nunca lo hemos hecho así y nunca lo haremos. Las herramientas de nuestro oficio no son para el marketing, no son para la manipulación, sino para demoler toda esta cultura de corrupción masiva. Usamos nuestras poderosas herramientas de Dios para romper filosofías deformadas, derribando barreras que se han levantado contra la verdad de Dios, encajando cada pensamiento, cada emoción y cada impulso suelto en la estructura de vida moldeada por Cristo. Nuestras herramientas están listas para despejar el terreno de cada obstrucción y construir vidas de obediencia hasta la madurez. Me encanta esta versión porque me está diciendo que lo que Dios nos ha dado no es para utilizarlo en el marketing o la manipulación de las personas, sino para enfrentar toda esta cultura corrupta, masiva. ¿Y qué hacemos? Utilizamos las herramientas que Dios nos ha dado para romper maneras de pensar, filosofías deformadas, tumbando barreras que se han creado en nuestra mente, que se han levantado en contra de la verdad de Dios. ¿Y qué hacemos? Tomamos cada pensamiento y lo encajamos. Tomamos cada emoción y la encajamos. Tomamos cada impulso suelto y lo ponemos en la estructura de vida modelada por Cristo. ¿Qué me está diciendo aquí la palabra? Que hay dos maneras de resolver los problemas de la vida. La manera que el mundo me dice y la manera que Dios me dice. Ahora, no sé cómo hayas crecido tú. Cuando no teníamos acceso a la manera de Dios, pues muy seguramente lo resolvíamos de la mejor manera posible que sabíamos hacer. Enfrentábamos situaciones a la manera de Dios o a la manera como nos enseñaron. Cuando enfrentamos las situaciones a la manera de Dios ocurre algo, y es que en nosotros aparecen frutos de madurez, de humildad y de arrepentimiento. Cuando yo he resuelto cosas a mi manera, por el contrario, lo único que ha crecido dentro de mi corazón es orgullo, altivez, y si me equivoco, empiezan a crecer temores. Y de eso es de lo que quiero hablarte esta mañana. Cuando tú haces las cosas a la manera de Dios, tú te vuelves más humilde porque tu vida empieza a volverse una vida de gratitud. Tú seguramente adquieres madurez. Y cuando empiezas a hacer las cosas a la manera de Dios, inmediatamente en ti tiene que haber un arrepentimiento porque tú dices: las otras veces lo hice muy mal. Pero cuando no hacemos las cosas a la manera de Dios, entonces salimos diciendo: no, es que yo soy un duro, es que yo para eso me quemé las pestañas tanto tiempo en la universidad, no, es que yo sí, por eso es que yo trabajo 10 y 15 horas al día, es que yo lo mío me lo he sudado, yo lo mío me lo he ganado. Y perdóname, pero esto lo único que está produciendo en tu vida son frutos de orgullo y frutos de altivez. Pero si por el contrario no te ha ido tan bien y lo que tienes
en este momento en tu vida no te da para alardear, muy seguramente tu corazón está lleno de temores. Muy seguramente las decisiones que has tomado te han llevado a callejones sin salida y en este momento no te sientes capaz de enfrentar nuevas situaciones porque lo que está ocurriendo en tu mente es temor. Y he decidido llamar esas situaciones adversas, he decidido llamar esos temores a causa de nuestros fracasos, hoy los he decidido llamar monstruos. ¿Qué son los monstruos? Son esas situaciones adversas que se han vuelto determinantes en nuestra vida para tomar decisiones. ¿Se acuerdan cuando niños, cuando usted era niño o si usted tiene hijos, que nos decían a nosotros, ay, me pareció ver un monstruo en la cortina, creo que hay un monstruo en el closet, creo que hay un monstruo debajo de la cama? Mire, todos los papás hacíamos lo siguiente: no le tengas miedo, los monstruos no existen, tú eres valiente. O por el contrario, había papás que le decían, no sea nena, no sea cobarde. Pero ninguna de esa manera son las maneras correctas para que tú le digas a tus hijos que enfrenten los monstruos. Y el problema es que si tú hiciste eso con tus hijos, muy seguramente hoy en día estás tratando de enfrentar tus propios monstruos de la misma manera. Entonces la pregunta es, en este punto, ¿cómo enfrentamos nuestros monstruos? Una manera muy común de enfrentar nuestros problemas es huir, pero también es una manera errónea de hacerlo. Pensar en que la huida es la solución muchas veces es la manera más rápida que tenemos a nuestro alrededor. Pero si al igual que yo muchas veces tú has huido, te has dado cuenta que no es la solución. Porque te puedes cambiar de país, de ciudad, de colegio, de entorno, puedes cambiar de amigos, puedes cambiarte el peinado, el color de pelo, puedes hacer 1000 cosas, puedes cambiar hasta tu manera de hablar y de vestir. Pero de lo único que no vas a poder huir es de ti mismo y de tu manera de pensar. Por eso, aunque cambies de ciudad, aunque cambies de ambiente, mientras no cambies tu manera de pensar, los monstruos, es decir, tus temores, van a seguir acompañándote. Tú te identificas conmigo seguramente en este momento porque sabes que huir nunca fue la solución. Cada pensamiento y cada situación de esa se va adentrando en nuestra mente y se va volviendo más y más fuerte hasta que alcanza tamaños monstruosos. Por eso he decidido llamarlo monstruos. Por eso he decidido que comparemos nuestros temores en este momento con los monstruos. Ahora, ¿cómo enfrentamos entonces los monstruos? Porque tú dices, sí, la verdad, yo tengo cosas que me dan miedo. Yo no soy capaz de emprender un nuevo negocio. Yo no soy capaz de emprender una nueva relación. Yo no soy capaz de volver a confiar en un pastor. Yo no soy capaz de volver a confiar en una mujer. Yo no soy capaz de volver a confiar en un hombre. Yo no soy capaz de confiar en mis hijos. Yo no soy capaz de confiar en mis padres. Yo no soy capaz de volver a estudiar. No soy capaz de lo que sea que te esté ocurriendo. De hecho, de pronto hay personas que me están viendo que ni siquiera son capaces de enfrentar algo solos, sino necesitan todo el tiempo tener compañía y estar rodeados de personas para poder avanzar en su vida, porque el monstruo más grande que tienen se llama soledad. ¿Cómo enfrentamos estos monstruos? Número 1, hay que usar el mensaje correcto. Diga conmigo, necesito usar el mensaje correcto. Mire, cuando un niño expresa que tiene miedo a algún monstruo, al niño hay que darle el mensaje correcto. ¿Para qué? Para que sienta comprensión, para que no sienta rechazo en medio de expresar lo que está sintiendo. Y entonces, expresar comprensión es evitar este tipo de frases como, no seas miedoso, no seas cobarde, tú eres el único de tus amigos que creen monstruos. A ver, preguntémosle a Pepito, ¿cierto que los monstruos no existen? Y empezamos a tener una serie de comparaciones y hacemos eso con nuestros hijos. Tú ya estás grande, a los hijos de Dios no les puede dar miedo los monstruos, Jesús está contigo. Cuando el niño de pronto ni siquiera ha terminado de entender quién es Jesús, pero tú tratas de explicarle al niño desde tu entendimiento. Resulta que los temores de él no son tus mismos temores. Esos son mensajes incorrectos y muchas veces el mensaje incorrecto que se envía a nuestra mente en medio de los problemas es negarlos en lugar de hacerles frente. O enfrentarlos de manera incorrecta. ¿Cómo se hace eso? Pues simple, reemplazando las preocupaciones con una falsa fe. ¿Y saben qué sucede? Que esa falsa fe se va a sentar a esperar que Dios haga algo mágico o que algo extraordinario ocurra, como por ejemplo que un día el niño se levante y deje de creer que el monstruo que estaba en el closet está. Eso no va a pasar.
Tú un día no te vas a levantar diciendo, oh, ya no tengo miedo a la soledad. Tú un día no te vas a levantar diciendo, oh, a partir de hoy ya no me da miedo montar un negocio solo, ya no me da miedo aprender inglés, ya no me da miedo viajar, ya no me da miedo retirarme de mi trabajo para conseguir otro, ya no me da miedo una serie de cosas. Eso no ocurre mágicamente. Ese no son el tipo de milagros que Dios quiere realizar, porque Dios no te está diciendo, ¿sabes qué? Mágicamente voy a desaparecer el valle de muerte de tu vida. No, Jesús está diciendo, yo voy contigo, porque lo que necesitamos es atravesar el valle de la sombra de la muerte para que le pierdas el miedo, porque es que el miedo no se pierde huyendo de la sombra de la muerte. Es más, tampoco se pierde enfrentándolo solo. La única manera que perdemos el miedo a las situaciones es enfrentándolas de la mano de Jesús. Y por eso necesitamos el mensaje correcto. Escúchame lo que te voy a decir. La fe correcta siempre va a producir una estrategia. Y en la ejecución de esa estrategia estará la solución. Te lo voy a repetir. La fe correcta siempre va acompañada de una estrategia. Y la ejecución de esa estrategia traerá la solución. Ahora te ponía el ejemplo de padres que a veces le dan a sus hijos el mensaje incorrecto. Y en este punto yo quiero decirte que la iglesia ha cometido muchísimas veces el error de darle el mensaje incorrecto frente a los temores de las personas. Conozco iglesias donde cuando alguna persona quiere expresar el temor, le dicen, no seas nena, no seas bebé, te falta fe, le faltan vitaminas espirituales, usted es un debilucho espiritual, no sea carnal. Y ese tipo de expresiones son las mismas que creemos que le sirven al niño cuando dice que tiene miedo. ¿Sabe algo? Cuando mi hija tiene miedo, yo le hago que me exprese cuál es el miedo. Le ofrezco un abrazo. Le permito que se quede lejos de ese lugar que le dé miedo por un instante. Y luego cuando ella esté lista para enfrentarlo, yo la acompaño. Mira, cuando yo he tenido miedos, Jesús no ha llegado a decirme, ¿qué hubo? Párese, a ver, camine, a ver, enfrentamos el monstruo. No. Jesús espera a que yo esté emocionalmente estable desde su palabra para salir a enfrentar los temores. Porque Jesús no me está acosando, Jesús no me está presionando, Jesús no me hace bullying a mí, Jesús no anda como los demás amigos que hágale, sea capaz, tome, fume, baile, acuéstese, pierda la virginidad. Los amigos son así, dróguese, escápese y mil cosas más. Jesús no necesita presionarme para nada. Este tipo de expresiones harán entender o harán sentir a las personas que tener miedo ante los problemas no está bien. Y déjame decirte algo muy personal. En muchas, casi en todas las situaciones de mi vida y en todas las decisiones que he tomado, las he tomado aún con miedo. No está mal tener miedo. Lo que está mal es quedarse paralizado, en jaque mate, inmóvil. Cada vez que he tenido miedo, he ido a buscar a aquel que me ofreció acompañarme en medio del miedo. Aquel que no dijo que iba a quitar el valle de la sombra de la muerte. Aquel que no dijo que iba a quitar la peste, sino que me dijo que a mí no iba a llegar. Necesito entender que tener miedo no está mal. Y quiero que lo digas conmigo, tener miedo no está mal. Y tú de pronto en este momento estás diciendo, uy, yo me metí a una iglesia cristiana o a dónde estoy yo. Porque se supone que te debería yo estar hablando de fe, de ánimo y todas esas cosas. Pero lo primero que te tengo que decir es que si tienes miedo, necesitas reconocer que tienes miedo. Porque todo este tipo de expresiones, lo único que están haciéndole a las personas es que no son capaces de compartir sus sentimientos y sus emociones con los demás. Si yo me río y me burlo del primero que viene y me dice que tengo miedo, esa persona nunca volverá a confiar en mí y seguramente se va a dar un paso más adentro de sus miedos en lugar de dar un paso hacia afuera, hacia la confianza. Esto es algo demasiado negativo porque entonces no dará espacio para potenciar la fe de la persona. La primera cosa que tú tienes que hacer para incrementar tu fe es reconocer que tienes miedo. Porque cuando yo reconozco que tengo miedo, estoy dando un paso lejos del miedo y un paso más cerca hacia la fe. Porque la única cosa que puedo hacer cuando tengo miedo es acercarme a aquel que me produce confianza. Son pocas las personas que cuando se les pregunta ¿cómo estás?, te responden realmente cómo están. Las personas andan respondiendo con palabras de fe que se supone que son lo que yo quiero escuchar. Yo le hablo a las personas de la iglesia, ¿cómo están? Bien, bien, bendecidos, en victoria. Y una serie de cosas que, ¿será verdad eso que está ocurriendo en su vida? ¿O será que me lo dice solamente porque cree que como pastor eso es lo que necesito escuchar?
Responden con palabras de fe, pero que no tienen depósito en su corazón. Y la Biblia dice que yo debo creer no solamente con mi boca, diciendo que todo está bien, sino en mi corazón, que todo está bien. Entonces necesitamos dar el mensaje correcto. Y usted se preguntará, ¿cuál es el mensaje correcto? Le voy a decir en una frase que se la dije al principio, ¿cuál es el mensaje correcto? El segundo punto de mi enseñanza es, los monstruos solo existen hasta que le pones nombre. Los monstruos solo existen hasta que le pones nombre. ¿Por qué? Porque una vez le pones nombre a uno de tus monstruos, esos nombres se tendrán que sujetar al nombre que es sobre todo nombre. Te voy a repetir eso porque es el centro de mi enseñanza. Los monstruos solo te podrán afectar y los monstruos solo existen hasta que tú le logras poner nombre, porque después de que les pones nombre se tendrán que sujetar al nombre que es sobre todo nombre. Y mire lo que dice Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11, dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, está hablando de Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El regalo más grande que Dios le dio a Jesucristo es que le dio el nombre que es sobre todo nombre. El nombre en la cultura hebrea, el nombre en todas las culturas es algo muy importante. Es algo que habla de autoridad más que de identidad. Y te lo voy a decir en unos momentos, te lo voy a explicar más. Uno de los errores más grandes que cometemos las personas es que tenemos la tendencia a exaltar nuestros problemas. Es decir, ponerles nombres que los hacen ver más gigantes de los que son. Tenemos la tendencia de convertir nuestros problemas en algo monstruoso. Y tú dirás, no, a mí no me pasa eso. Bueno, espero que no sea así. Pero quiero leerte un par de frases con las cuales me gustaría que no te identificaras, pero seguramente es tu caso. Y si ese es tu caso, déjame decirte que justo cuando tú pronuncias estas frases, lo que estás haciendo es alimentando tu problema a tamaños monstruosos. ¿Están listos? Seguramente tú has dicho, esta situación no se acaba. Este dolor no se me quita. Señor, ¿hasta cuándo? Esto me va a matar. ¿Y yo qué estaré pagando? Yo creo que ya deben estar riendo algunos de que muchas de esas frases las han pronunciado. O le pregunto uno a alguien, ¿y cómo está? Bien, así como cuando usted era pobre. No, ahí vamos en la lucha. Así nací y así me quedé y así me muero. Y la popular, no puedo. Todas este tipo de frases lo único que están haciendo es exaltar el nombre de tu problema. Y como cristianos hemos cometido un error garrafal. Hemos utilizado el nombre de Cristo solo para identificación cuando en realidad fue diseñado para autoridad. Y te lo voy a repetir. Hemos utilizado el nombre de Cristo solo para identificación cuando en realidad fue diseñado para autoridad. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que cuando tú te presentas como cristiano, no estás tratando de decir que perteneces a un grupo de personas, a una secta, a un estilo de vida, a una manera de ser religioso. No, tú estás diciendo que a ti te fue entregado el nombre que es sobre todo nombre. Es decir, que cuando tú entiendes claramente qué significa ser cristiano, dejas de creer que es una cosa que te sirve para identificarse y empiezas a entender que te sirve para ejercer autoridad sobre los problemas de este mundo. Fui al banco hace unos días, pero hace unos días había una medida aquí en Bogotá, Colombia, llamada pico y cédula, que te impedía entrar a ciertos lugares de acuerdo al último dígito de tu cédula, de tu documento de identificación. Entonces yo fui ese día al banco, pero se me olvidó que ese día tenía pico y cédula y entonces no podía entrar, pero ya estaba al frente del banco y yo no sabía qué hacer. Entonces llamé a la persona que me iba a atender. Yo no sabía quién era la primera vez que yo iba a encontrarme con él, y lo llamé y le dije, hola, estoy aquí afuera, pero tengo pico y cédula y tenemos una cita y no caí en cuenta de eso. ¿Tú crees que yo puedo entrar? 30 segundos después, desde adentro alguien hizo una seña,
La persona que estaba encargada de la puerta me pidió el favor que entrara y me sentó en una oficina. Para sorpresa mía, la oficina donde me sentaron era la oficina del gerente del banco. Era el gerente de esa oficina y por eso él utilizó su nombre con la autoridad que tenía para decirle al encargado de la puerta, déjelo entrar porque yo tengo autoridad para decidir quién entra y quién no entra. Ahora, su nombre no significaba nada, no es que porque él se llame Carlos, Pedro o Antonio, es que es poderoso, porque a veces nosotros creemos que a Jesús toca decirle Jesús, porque si le decimos Chuchito no cumple, y entonces aparecen otros más religiosos que dicen que no se llama Jesús, sino que se llamaba Yeshua, y que es Yahoa, y una cantidad de cosas, cuando en realidad sabemos que Dios no... Su poder no se limita a cómo lo pronunciemos, su poder se limita a lo que creamos en nuestro corazón acerca de Él. De acuerdo a lo que tú creas que Él puede hacer en tu vida, entonces Él va a poder tener poder sobre tu vida. Él no se pone bravo si tú le dices Chuchito, señora, amigo, pana, el viejo de la cruz. Yo no sé cómo le digas tú. Pero tranquilo, Él no tiene problemas emocionales, ni se va a sentir mal, ni es una falta de respeto. Yo a mi mamá a veces le digo, cucha, seguramente en algún momento, no sé si se me ha escapado, pero mi mamá sabe cuánto la amo. Jesús también sabe lo que hay en tu corazón. Su nombre, hablando del nombre de la persona del banco, no tenía ninguna importancia, pero resulta que a él se le había conferido la autoridad de ser el gerente de la oficina y por eso en ese espacio, en esa oficina, él era la máxima autoridad. Cuando tú vas a hacer algún trámite legal, existe una figura llamada poder. Y curiosamente se llama poder porque justamente significa eso. Significa otorgarle el poder a una persona para que ejerza en nombre de otra. Entonces, cuando tú no puedes estar, tú le das un poder a otra persona para que esa persona te reemplace y pueda tomar las decisiones que tú tomarías. Lo facultas de todas las cualidades que necesita para poder tomar decisiones. Es decir, los nombres tienen autoridad. Y aquel que tiene la máxima autoridad para decidir qué nombre tiene autoridad, resulta que le entregó a Jesús el nombre que tiene más autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y adivinen qué hizo Jesús. Nos dio su nombre. No sé si recuerda que Pedro va caminando y va al frente de la iglesia y en la puerta de la hermosa hay un paralítico y le dice, dame dinero. Y curiosamente la iglesia estaba enfrentando problemas económicos en ese momento porque Pedro dice, no tengo oro ni tengo plata. Más adelante eso se soluciona cuando la gente empieza a dar de lo que tienen y la iglesia deja de tener problemas económicos. Pero en ese punto, Pedro tiene problemas económicos y dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús se sano. ¿Qué tenía Pedro? Tenía el nombre. ¿Necesitaba plata? No. ¿Necesitaba oro? No. Para ejecutar autoridad en ese momento, lo único que tenía que tener claro no es cuánta plata tenía, sino qué nombre le había sido dado para ejercer autoridad sobre los problemas que tenía en ese momento. Es decir, que toda acción o toda situación que tiene nombre aquí en la tierra, en el cielo o debajo de la tierra, tiene que obedecer al nombre que es sobre todo nombre. Pero ¿sabe cuál es uno de los grandes problemas que nosotros enfrentamos? Que hemos aprendido más acerca del poder de otros nombres como hambre, escasez, angustia, soledad, miedo, tristeza, COVID, contagio, desesperación, abandono, tristeza, fracaso. Personas, si yo les preguntara en este momento, tienen más claro el concepto de las enfermedades, de la ruina, de la escasez y de las tristezas que el concepto del nombre de Jesús. Y el problema de eso es que entonces tienes más capacidad de ejercer poder desde el hambre, la escasez, la ruina y la necesidad que desde el poder y la autoridad del nombre de Jesús. Nuestro hoy es el resultado de nuestras palabras de ayer. Y por eso te decía que los monstruos solo pueden existir hasta que tú le pones nombre, porque después de eso deberán sujetarse al nombre que es sobre todo nombre. Y con esta pregunta termino. ¿Cuál es el nombre de tu monstruo? ¿Cuál es el monstruo que hoy en día te está impidiendo avanzar? No me digas que no sé. Porque si yo no sé y no le pongo nombre, el no sé no se puede sujetar a Jesús.
¿Cuál es el nombre de tu monstruo? ¿Desorden? ¿Timidez? ¿Miedo a emprender algo? ¿Miedo a la soledad? ¿Enfermedad? ¿Miedo a la soltería? ¿Miedo a la muerte? ¿Miedo a la pobreza? ¿Miedo a la vejez? ¿Cuál es el nombre de tu monstruo? Necesitas saber el nombre, pero después de ponerle nombre, entonces necesitas someter ese nombre bajo el nombre que es sobre todo nombre. Porque en ocasiones nos hemos dedicado más a engrandecer y alimentar nuestros miedos, dejando que nuestros sueños mueran de hambre. Dejando que el nombre de Jesús se convierta simplemente en un título, en que ser cristiano significa ser parte de una religión y no ser parte de un grupo de autoridad. ¿Sabe quién es la única entidad que tiene el poder y la autoridad para cambiar las situaciones aquí en la tierra? La iglesia. Sobre nosotros ha sido dado el nombre que es sobre todo nombre. No se le dio al ejército, no se le dio al gobierno, no se le dio a la salud pública, se le dio a los creyentes. Si alguien puede hacer algo por cambiar este mundo en este momento como está, es la iglesia. El problema es que la iglesia tiene más claro otros conceptos que el nombre de Jesús. ¿Sabes algo? El mensaje que salga de tu boca solo será el correcto cuando en nuestro corazón el nombre de Jesús sea más grande que el nombre de nuestros monstruos. Solamente cuando Jesús en tu cabeza y en tu corazón sea más importante, más real que tus propios monstruos, ese día vas a empezar a tener victorias. ¿Cuál es el nombre de tu monstruo? ¿Tienes miedo? El nombre de Jesús dice: no temas, yo estoy contigo. ¿Te da miedo la vejez? El nombre de Jesús dice que no morirás, sino que vivirás y contarás las obras que Él hizo, porque si crees en mí tendrás nuevas fuerzas y te renovarás como las águilas. ¿Tienes miedo a quedarte solo en este mundo y abandonado? A que no puedas cumplir tus sueños, tus planes y tus propósitos, pero Él dice el nombre que es sobre todo nombre: no te dejaré hasta que no haya hecho contigo lo que te he prometido. ¿A qué le tienes miedo en esta mañana? ¿Cuál es el nombre de tu monstruo? Y te quiero invitar a que ahí donde estás te coloques de pie. Porque esto es una batalla y esto no se puede enfrentar con la posición más cómoda que quizás estés encontrando en tu cama o en tu silla. Y perdóname, pero te estoy invitando a una batalla, y los únicos que pelean una batalla sentados son los que no están enfrentando una situación de peligro. Y los que están sentados seguramente están sentados en un tanque de guerra, sentados en un buque, pero sentados en una posición de batalla. Es más, si quieres quedarte sentado, quédate sentado, pero con la posición correcta en tu corazón. Necesitas batallar porque los monstruos no pueden desplazarte de los lugares a donde Dios quiere que penetres. Cuando un niño tiene miedo de los monstruos en el closet, no va a poder entrar al closet. Cuando el niño tiene miedo a la oscuridad, no va a poder entrar a los lugares donde está oscuro. Si tú le tienes miedo a una nueva relación, no vas a poder tener una relación. Si le tienes miedo a un nuevo negocio, no puedes iniciar un nuevo negocio. Necesitas reconocer que tienes unos monstruos en tu vida, que tienes miedos, y eso está bien, pero también necesitas reconocer a Jesús sobre tus miedos. Y por eso quiero que ores y batalles en este momento conmigo. Y quiero que le digas: Jesús, hoy reconozco que tengo miedos. Hoy reconozco que tengo temores. Hoy reconozco que hay monstruos delante de mí. Pero reconozco que más grande es el que está en mí que lo que está afuera en este mundo. Reconozco que tu poder está dentro de mí. Reconozco que tu mano poderosa está sobre mí y no me dejarás solo. Reconozco que el que está conmigo es poderoso y es gigante. Es tan grande que dice que tiene un pie en el mar y el otro en la tierra. Es tan grande que dice que hace en su mano que quepan todos los mares. Es enorme. Dice que nos cubre con sus alas, que nos protege como sus hijos, como la niña de sus ojos. Dice que nos tiene alzados entre sus brazos. Ese eres tú, el que me llevó a lugares celestiales, el que metió la mano en medio del polvo, en medio del muladar, en medio de la porquería donde nos estábamos revolcando, y nos levantó y nos puso un título, nos sentó en su mesa y nos llamó reyes y sacerdotes. Ese eres tú, el que no me mira por mis problemas, por mis pecados y por mis fallas, sino el que me hizo más grande que mis monstruos. A ti, Señor, vengo en esta mañana para decirte: delante de mí están mis monstruos, pero tú vas conmigo y a mi alrededor. Tú me infundes aliento, tú me acompañas. Hoy decido vencer esos monstruos.
Hoy decido pronunciar correctamente que tú eres el nombre sobre todo nombre, y en este momento yo oro para que bajo el nombre de Jesús de Nazaret se sujete toda enfermedad y toda dolencia. En este momento oro, Señor, para que todo temor de la muerte se vaya en el nombre de Jesús, para que todo dolor de rechazo, de abuso, de tristeza, de maltrato, de angustias, de soledad sea cubierto por tu poder, Dios. Hoy oro para que mentes sean limpiadas, para que corazones sean sanados, para que puedan dejar de mirar hacia atrás. Y Dios me muestra que hay personas que saben hacia dónde tienen que caminar, pero están pendientes más del pasado que el futuro. Y resulta que su monstruo es su pasado, las situaciones que vivieron. Pero adelante de ellos hay una voz de un poderoso gigante que les dice: esos problemas se presentaron en tu vida, pero yo estuve a tu lado. Deja de mirar el pasado y las situaciones, sino empieza a mirar quién va contigo, que te sostiene de tu mano. Padre, gracias, Señor, porque cuando miro atrás, lo único que puedo ver son situaciones donde tú no me abandonaste. Y hoy en día estoy de pie porque gracias a que tú me sostenías con tu diestra de justicia, aunque caí, me levantaste. Señor, tengo unos monstruos que están ahí atrás en mis recuerdos, pero voy contigo hacia adelante y avanzo, como tu palabra dice, hacia la victoria. Padre, gracias, Señor, porque durante esta semana me seguiré encontrando monstruos. Porque yo sé que se van a atravesar en mi camino nuevamente y vendrán y querrán interponerse, Señor, pero yo sé que voy de tu mano y venceré en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, esta batalla no termina. Todos los días nos vamos a levantar y enfrentarnos con diferentes monstruos. Pero yo te quiero animar a que seas más consciente del poderoso nombre de Jesús y no de tus monstruos. Porque recuerda, los monstruos existen hasta que le pones nombre. Y cuando le pones nombre, se tienen que sujetar al nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Te quiero invitar que te quedes con una información súper rápida que ya va a aparecer en pantalla. Los animo realmente a que tomen una decisión de enfrentar sus monstruos. Hoy quiero decirte a ti que me estás viendo por primera vez que quizás tienes un monstruo en tu cabeza que es religiosidad y crees que todo esto hace parte de una cosa llamada iglesia y que qué pereza y que somos aburridos. Pero si es la primera vez que estás aquí, yo te invito a que me escribas. Ahí está apareciendo mi número de teléfono, está apareciendo el correo electrónico. Escríbeme, deja la pena, deja el temor. Y si no te fluyen mucho las palabras, nos vamos a encontrar y nos vamos a ver. Pero tú no puedes seguir enfrentando esta vida solo. Vamos a darle duro a tus monstruos. Un abrazo, Dios los bendiga mucho. Los veo pronto en Miami. Recuerden que esta semana tenemos el IG de finanzas, tenemos el IG de oración y la próxima semana vamos a comenzar el IG del lenguaje de señas. Así que si tú quieres aprender todo lo del lenguaje de señas, dale con toda. En la información que continúa en el video vas a encontrar todo lo que necesitas para conectarte. Un abrazo, Dios los bendiga. Chao.